Bueno, ahora vamos arrancando. Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este Digital Beat, un webinar organizado por Flux IT. Mi nombre es Iván Daskevich, algunos me conocen como el Pola. Soy Solution Architect y estoy ya en Flux hace más de 10 años. Ya hace oficialmente más de 10 años, desde este domingo. A los que no nos conocen, somos una consultora que se especializa en crear soluciones digitales. Combinamos lo que es el diseño de experiencias y la tecnología. Somos unos 270 Fluxers, más o menos, que trabajamos ya hace más de 15 años acompañando la transformación digital de organizaciones en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Bueno, en esta ocasión nos acompaña Maxi Cruz, líder técnico, ya con más de 18 años de experiencias en la industria, bajista y padre de Margarita. Hoy nos va a explicar cómo potenciar el rendimiento de aplicaciones usando Spring Boot Cache, en combinación con Redis, bastante conocida. ¿Les parece si arrancamos? Una cosa, pueden ir usando el chat si quieren dejar preguntas a medida que se va dando la charla, y al final nos tomamos unos minutos para responderles. Dale, Max. Ahí estaba muteado, como siempre. Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Antes que nada, les quiero contar cómo va a ser la presentación, cómo va a ser la charla. La charla va a estar guionada por una PPT que tenemos a la vista en este momento, y con la cual vamos a hacer un repaso teórico por Spring Boot Cache y Redis. Y a lo último vamos a mirar un poco de código, para los que les gusta mirar código, digamos, sobre el cual vamos a estar mostrando distintos cambios de configuración sobre el código para evidenciar y para ver y transpirar cómo funciona la configuración de Spring Boot Cache con Redis y ver cómo se comportan, ¿no? En línea. Así que nada, bueno, empezamos, ¿no? ¿Qué es Redis Cache? Redis Cache es un motor de base de datos no relacional, no SQL, que como bien dice, como bien se cataloga como no relacional, no persiste relaciones, mantiene una estructura de datos de tipo clave-valor, ¿no? O diccionario o mapa, como algunos en otras tecnologías lo conocen. La ventaja de este motor de base de datos es que trabaja directamente en memoria RAM, lo que hace que los tiempos de respuesta sean rapidísimos e inferiores a 1 milisegundo. O sea, es totalmente, es la más rápida del mercado, por decirlo de una manera, y por eso se la suele utilizar como base de datos de caché, digamos. Un feature, una ventaja que tenemos con Redis es que podemos manejar un time to lead de cada caché, digamos. Cada caché que configuramos le podemos configurar un time to lead. ¿Qué es el time to lead? Es el tiempo de vida, ¿no? Del dato viviendo en esta base de datos. Con lo cual, nada, ya se imaginarán que podemos persistir datos, a los datos le podemos dar un tiempo de vida en esta base de datos, y dependiendo del caso de uso, dependiendo de la entidad o el dato que queremos persistir, le podemos dar un time to lead diferente, ¿no? El otro día estábamos hablando de un ejemplo de caso de uso. Imaginemos un padrón de países, por decirlo de una manera, que países no tienen mucha frecuencia de cambio, ¿no? El listado de países no cambia de un día para el otro, ¿no? La cantidad de países que hay en este planeta, digamos. Entonces, bueno, un listado de países por ahí es un buen ejemplo de datos que podemos persistir, ¿no? Y le podemos dar un time to lead largo, prolongado, digamos. En cambio, no sé, tipos de operación o una operación en sí, de este tipo de datos, por ahí conviene un time to lead más corto, porque necesitamos que se refresque, por decirlo de una manera, más frecuentemente, ¿no? El dato. La ventaja, de nuevo, de tenerlos en esta caché es que
nosotros no tenemos que ir a la fuente de datos cada vez que alguien requiera de este dato, cada vez que imaginamos que tenemos una API, si necesitamos este dato, de nuevo, no necesitamos ir a la fuente de datos, lo recuperamos la caché y los tiempos de respuesta son mucho más rápidos. ¿Cómo funciona? Vamos a un ejemplo práctico o clásico de implementación, ¿no? Imaginemos que tenemos, de nuevo, una API REST, un servicio nuestro propio desarrollado, que lo configuramos con Redis, ¿no? Imaginemos que consultamos a Redis, en Redis no está el dato que necesitamos, entonces ese sería el caso caché miss, que está ejemplificado acá en la diapositiva. Si el dato no está en caché, lo va a buscar a la base de datos o a la fuente de datos, ¿no? Puede ser, de nuevo, una base de datos, una base de datos relacional, Postgre, Oracle, SQL, Server, lo que se le ocurra, y a la vez puede ser una API de algún tercero también, un dato que queremos cachear, que un dato que es una fuente de datos, digamos. De nuevo, si no está el dato en la caché, lo voy a buscar a la fuente de datos, lo recupero de la fuente de datos y ya lo cacheo y lo dejo disponible para alguna próxima consulta, digamos. Que eso, de nuevo, si alguien vuelve a requerir, si mi servicio, mejor dicho, vuelve a requerir ese dato, ya lo recupera de la caché y se queda lupeando en a ver si se ve ahí el lapicito verde, que es la primera vez que lo uso, se queda lupeando acá el servicio recuperando el dato de la caché, siempre y cuando la caché exista, siga existiendo en esta base de datos. Recordando de nuevo que tiene un time to leap, con lo cual puede haberse vencido ese tiempo de vida, el dato desapareció y el siguiente request o la siguiente vez que nuestro servicio necesite este dato, tenga que ir de nuevo a buscarlo a la fuente de datos, ¿no? Y lo vuelvo a actualizar. Bueno. ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo le decimos a nuestro servicio que utilice Redis, ¿no? Que se conecte con Redis para persistir los datos? Bueno, y de nuevo, imaginando que nosotros tenemos una API REST desarrollada con Spring Boot, les espoleo, el ejemplo que tengo está basado en Spring Boot. Bueno, nosotros le podemos decir a Spring Boot que va a utilizar como caché de Redis. Hay varias formas de utilizar el feature de Spring Boot caché. Hay varias formas de configurarlo, ¿no? La que les voy a mostrar es con Redis, ¿no? Porque venimos a ver, nos juntamos acá en este webinar para ver cómo se configura con Redis, pero lo podemos configurar con la memoria del servidor también y con otros fuentes o con otras bases de datos de caché. Pero bueno, tenemos una forma de decirle a Spring Boot Caché que utilice Redis y es a través de una notation que es enable caching, que les voy a mostrar un ejemplo más adelante cuando estemos en el código, en el cual podemos configurar de nuevo nuestro motor de base de datos Redis. Y después, perdón, me adelanté sin querer, después tenemos otras notations que son las que le tenemos que dar a los métodos que queremos cachear. Es decir, la primera notation que vemos es cacheable, que es esa notation se la damos a un método y le decimos que ese método, los datos de respuesta de ese método estén cacheados. Entonces, al invocar a un método que tenga esa notation, si no encuentra el dato cacheado de ese método, de la invocación a ese método, se ejecuta todo el método y cuando finaliza lo deja en caché. Para algún próximo llamado al método, va directamente a buscar a la caché, ¿no? Ahora, cuando veamos el ejemplo, les voy a mostrar que la notation cacheable tiene varios agregados, digamos, en el cual le configuramos la caché dentro de Redis y cuál va a ser la key que configuremos para esa caché. Además de otros agregados que podemos configurar. La siguiente notation es cacheable evit, que lo que hace es deprecar
el dato en caché. Nosotros, cada vez que llamemos al método, el método se va a ejecutar y al final o al principio de la invocación del método podemos eliminar el dato en caché. Eso también, en función de algunos agregados, le podemos decir que se ejecute before o after después de la ejecución del método. La tercer notation, que es caché put, te permite insertar y guardar y actualizar el dato en caché. Es decir, siempre se va a ejecutar el método que tenga esta notación, siempre se va a ejecutar, y al fin de ejecutarlo, o al principio, de nuevo, con una misma notation, lo podemos elegir a eso, va a sobreescribir el dato en la caché. Y por último, caching nos permite combinar dentro de un mismo método cualquiera de los tres anteriores, ¿no? Que es un poco más amplio. Ahora toca hablar de TTL o Time to Lead, que la ventaja, como les decía, que nos provee Redis es que podemos configurar tiempo de vida o Time to Lead por caché, por entidad, es decir, yo puedo tener un sistema que utiliza varias entidades, que tenemos varias entidades, y a cada entidad le puedo dar un Time to Lead distinto, a través de esta configuración que ven en pantalla, y en el código se las voy a mostrar más explícitamente. Y también podemos configurarlo a nivel global, es decir, que todas las entidades se configuren con el mismo time to lead, ¿no? Y nos ahorramos tener que configurar un caché manager, que es lo que tengo configurado acá en este slide, ¿no? A la vez, bueno, acá estamos viendo una captura de pantalla del application YAML, que es a través del cual yo le digo a Spring Boot dónde está mi base de datos Redis. Como verán ahí abajo dice, está, bueno, en este caso está en localhost, en el puerto 6374, y la clave, bueno, está enmascarada. Pero dentro de esta sección de nuestro application Redis, de nuestro application YAML, le damos todos los parámetros que necesitamos a Spring Boot para que se pueda conectar con la base de datos de Redis y pueda configurar el time to lead general, en este caso. También vemos que dice caché type y tiene Redis. Bueno, ahí es donde podemos alterar y decirle que por default utilice la memoria del servidor, que no es el caso que le estamos presentando ahora, pero también podemos configurar otros motores de base de datos de tipo caché. Bueno, let's go. Ahora vamos a pasar a demostrar el código. Primero le quiero contar un poquito, como para darle el contexto del código que vamos a ver. El código que tengo, el proyecto que tengo para probar, para evidenciar y mostrarles cómo funciona Spring Boot Caché con Redis. Nosotros tenemos, o yo tengo acá en mi máquina hosteado un servicio que obtiene un listado de productos. Yo previamente ya tengo una base de datos montada en mi máquina con datos de productos generados, o sea, autogenerados. Estos productos, bueno, eventualmente esta es parte del dominio que estamos, del dominio que queremos ejemplificar, ¿no? Que usamos para jugar, para mostrarle estos datos. Eventualmente cambian los productos y que la consulta de productos suele ser lenta. Yo algo que le voy a mostrar en el código, que yo estoy emulando o poniendo un sleep en la consulta de la base de datos como para que tenga sentido, digamos, para que se note que es costoso el consumo, el llamado a la base de datos. Y la estructura del proyecto, de nuevo, el proyecto que tengo en mi máquina, el cual se pueden descargar, mira, me estaba saltando esta parte, se pueden descargar, ahí gracias Mariana por compartir el link, este proyecto se lo pueden descargar en su máquina hasta hoy a última hora, para también, si quieren descargarlo en este momento, el repositorio está público y podemos en simultáneo jugar con el mismo código, ¿no? Mientras yo lo voy mostrando en pantalla, ustedes en su máquina lo pueden estar navegando y mirando.
digamos. Bueno, la estructura del proyecto está basada en la estructura estándar de Spring Boot que propone Spring Boot, que es una capa controlador, una capa servicio y una capa repositorio, todo soportado por el modelo, por la estructura de los datos y conectado a una base de datos, que en este caso, en el caso del código que se van a poder descargar, es una base de datos Postgres, digamos. Bueno, vayamos primero al código, ¿no? Salto esta diapositiva y ya volvemos. Primero, a ver. Acá les muestro el Cache Manager que tengo configurado, que es, bueno, acá Sí, tengo configurado, si lo llegan a ver. tenés que compartir. Perdón, sí, tengo que compartir la otra pantalla. Ahí va de nuevo. Gracias, gracias. Allá va. Ahí está. Ahora sí. ¿Llegan a ver? ¿Ahora? Buenísimo. Buenísimo. Este es el proyecto. Vamos a hacer un pequeño repaso por todo el proyecto. Acá tengo, quienes ya se lo pudieron descargar, van a ver que hay un Docker Compose, donde acá tengo definida la base de datos Postgres con la que vamos a jugar. Una UI para consultar datos a la base de datos Postgres, que es pgadmin, que yo ya lo tengo corriendo en mi máquina, ¿no? Ya previamente me aseguré de que esté funcionando, así que si ustedes quieren, ya lo pueden ir corriendo, eso lo corren con un Docker, se bajan el proyecto, corren un Docker Compose y ya le debería levantar todo el entorno de pruebas, digamos, lo que es la base de datos no relacional, que es Redis, la base de datos relacional Postgres y un navegador, digamos. Tenemos, como le dije, pgadmin para consultar la base de datos Postgres y tenemos, se llama Redis Lab, que nos permite, que también es una UI que nos permite consultar los datos de nuestra base de datos Redis, ¿no? En línea. Nos provee, digamos, una UI web, como verán acá estoy en el pgadmin consultando datos de producto, ¿no? Por ahora tengo 200 productos, y acá ya estoy navegando en la base de datos Redis, ¿no? Que acá yo previamente me aseguré de estar conectado. Acá tengo la UI conectada a la base de datos Redis, en la cual entro y no tengo ningún dato, ¿no? Pero bueno, sigamos navegando el proyecto y después ejecutamos, hacemos unas pruebas para ver cómo es el comportamiento de este proyecto. Bueno, por un lado tenemos el Docker Compose, que ya se los conté, el Application YAML, que acá yo ya tengo configurado, mi base de datos Redis, el Time to Bleed general que va a tener, todas las entidades, por default va a ser 16, serían 36 segundos, porque esto está en milisegundos. Bueno, y la base de datos Postgres y la configuración que le estoy dando a JPA para que me muestre en consola, esta configuración me permite mostrar en consola los SQL que ejecuto contra Postgres, lo cual me va a servir para evidenciar que hay una conexión con la base de datos en el momento de la prueba, ¿no? Bueno, como les mostraba antes, este era el Cache Manager, que acá yo estoy declarando una configuración particular para la caché de producto, de tipo producto, y acá la estoy declarando el nombre de la caché, digamos, ¿no? Y ya la estoy inyectando en la configuración de la caché, digamos. Acá está, ¿no? Con este bin. Acá, como verán, está la annotation que ya les comenté antes, que la enable caching, que le está diciendo a Spring Boot, acá está la configuración para la base de datos Redis. Esto de nuevo, porque quiero tener una entidad de tipo producto con un time to lead controlado por nosotros, por mí, o por quien administra el proyecto, digamos. Y ahora vamos a la capa servicio. En la capa servicio, acá yo le estoy diciendo que este método es cacheable,
que estaba usando la caché de tipo product, que es la misma que declaré acá, la misma que declaramos acá, y que la key va a ser la propiedad o el atributo de, no, perdón, el método, el parámetro recibido. Este va a ser la key, ¿no? Y acá, ¿qué le estoy diciendo? Que si el resultado es null, o sea, de la consulta a la base de datos caché, a la Redis, si es null, recién ahí se ejecuta todo este método, ¿ok? Si esto no devuelve null, quiere decir que en la base de datos está ese dato cacheado, entonces este método, el contenido de este método no se ejecuta y retorna el dato que encontró en la caché, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Acá tenemos el ejemplo de lo que sería la eliminación del producto. Es decir, yo cuando invoco este método me genera un delete en la base de datos Postgres. Entonces, si me elimina el producto en la fuente de datos, ya no lo quiero en la caché. O sea, quiero que lo elimine de la caché, digamos. Entonces, a este método le estoy agregando esta notation que lo que le está diciendo es en la caché products, entrando por product ID, eliminame la caché, ese dato, antes de la invocación al resto, ¿no? ¿Okay? Acá está uno de los agregados que le había mencionado antes. ¿Está? Bueno, esto está corriendo, yo si quieren lo detengo y lo vuelvo a correr, así me levanta el terminal y lo vemos corriendo acá. Esto acá me está generando unos datos de prueba cada vez que lo inicio. Esto porque tiene configurado un bootstrapping el proyecto para levantarme, para generarme datos de juego, de juguete, ¿no? Para poder jugar ahora en los requests que vamos a hacer. Y nada, yo voy a limpiar acá en la consola. Sí podemos ver cuando se ejecutan consultas a través de JPA a la base de datos, me va a estar escribiendo acá, como ya les había mostrado en la configuración de la application YAML. Así que, bueno, vamos a hacer algunas pruebas y, por ejemplo, acá yo ya tengo armado, bueno, yo estoy usando Insomnia, ustedes pueden usar Postgres o cualquier otro, SoftUI también, cualquier otro cliente con el cual puedan probar una API. Yo en mi caso estoy usando Insomnia porque ya lo conozco, hace años me manejo con este. Y bueno, voy a hacer un request buscando el producto número 1. Acá se está tardando porque se los conté, pero no se los mostré, que tengo en la consulta, como verán acá, acá tengo un completar el feature configurado, y lo que estoy haciendo es, le estoy poniendo un sleep de 2 minutos, de 2 segundos y medio, esto para que tarde, digamos, para que el tiempo que tarda en buscar a la base de datos sea más, porque la base de datos la tengo en mi máquina, ¿no? Entonces no iba a tardar, no iba a ser muy significativo el tiempo, pero en un caso real, en un stack de Kubernetes o OpenShift, lo que tengan, esos tiempos suben, ¿no? Porque no están todos en la misma máquina. Pero bueno, ahí ya ejecuté una prueba, ya ejecuté una consulta, la vuelvo a ejecutar. Como verán, acá ya tengo un query, que este es el primer request que hice, y el segundo request me lo devolvió de acá de la caché. ¿Ves? La caché tiene, como les mostré, tenía un time to leap de 36 segundos, eso son 3 minutos. Y acá, bueno, gracias a esta idea me está mostrando, perdón, a esta UI que me permite ver el tiempo, el time to leap que le queda a ese registro, ¿no? A esa consulta. Podemos hacer otra consulta, vamos a consultar el producto 2, de nuevo. Acá está demorándose por el sleep que le había configurado antes de hacer la consulta a la base de datos. Acá estoy viendo la segunda llamada, ¿no? A la base de datos, y si vuelvo a consultar por el producto 2, no tarda nada porque está yendo a la base de datos Redis, ¿no? Que yo estoy viendo ahora el producto número 2, lo veo acá.
que tiene otro time to lead. Tiene, cada uno maneja un time to lead independiente, eso porque lo tenemos configurado en el cache manager, ¿no? Entonces yo puedo tener X cantidad de productos, puedo obtenerme, no sé, vamos a obtener el 5, vamos a obtener el 30. Acá vamos a ver otra consulta a la base de datos, la tercera. Y vamos a, no sé, a traernos el 15, a ver, o poner otro número. Entonces, acá tengo el cuarto request y acá tengo los datos cacheados y a producto número 1, que fue el primer request que hice, le quedan 21 segundos. Con lo cual vamos a hacer una prueba que pasa cuando se muere. En teoría, según lo que estuvimos viendo, al no existir el dato acá, debería ir a la base de datos de nuevamente, ¿no? Ahí, un segundo, listo, y desapareció. Entonces, si yo vuelvo a consultar por el producto 1, ¿qué sucede? Se demora, eso porque de nuevo está yendo a la base de datos, acá, ¿no? Ok. Bueno, este es el comportamiento, y ya lo estamos viendo, ¿no? Cómo funciona con el time to lead configurado por producto, o sea, por cada dato que decido cachear, digamos. Ahora probemos qué pasa si elimino, ¿no? Supongamos que voy a consultar un dato para eliminar, voy a poner el 30. Este va de nuevo a la base de datos, acá me generó otro registro. Este dato lo cachea, acá producto 30, y lo voy a eliminar ahora. Creo que tengo que armar, voy a duplicar elimina, vamos a poner, elimina producto, y lo único que tengo que hacer es cambiar el método, pero bueno, ahí está. Y voy a eliminar el producto 30, a ver qué sucede. Este debería, de nuevo, ejecutarme el delete en la base de datos y después eliminar el dato de la caché. El dato en la caché cuando todavía el dato existe, porque de nuevo tiene 36 segundos, 3 minutos de vida y todavía sigue vivo acá el dato en la caché. Así que vamos a ejecutarlo. Acá me dio un 404 que lo ejecutó, perdón, un 204. Y acá debería haber desaparecido producto 30. Listo, desapareció y el resto sigue acá. Lo mismo debería haber sucedido en la base de datos, ¿no? No les mostré el dato existiendo acá en la base de datos, pero eh, debería haber eliminado. A ver si entro por producto where ID igual a 30. Este no debería existir. ¿Se entiende? Ahí está. Si barro por acá, también voy a ver un hueco en el 30. Ahí está. Así que esto, por lo visto, funciona, es rápido y de nuevo, esta configuración está dada, acá volvemos a la presentación, a ver si la tengo acá. Esta configuración está dada a nivel servicio, o sea, yo configuré, con el ejemplo que le estoy mostrando, yo configuré toda la configuración de arrays, la caché, lo configuré a nivel servicio. Ahora les voy a mostrar cómo configurarlo a nivel controlador, es decir, cómo puedo decirle al controlador que, que el controlador maneje los datos cacheados, ¿no? Vamos a armar un ejemplito. Voy a ir a la capa A ver, podemos ir a la capa no, a la capa controller. Vamos a la capa controller, vamos a definir un método, a ver, vamos a poner, vamos a definir un método nuevo que sea saludo, típico, ¿no? Saludo, no nos vamos a matar mucho, es solamente para
para mostrárselo. Esto va a recibir un string. Este va a ser el nombre. Vamos a poner nombre acá también. Nombre. Y este que va a hacer, va a devolver. Yo quiero que me retorne un hola, espacio, nombre. Ahora, ahí debería funcionar. No, ¿qué le falta? Estoy en el controlador. Ahí. Yo creo que este está mal acá. Porque no devuelve esto, debería devolver un string. Ahí está. Listo. Si yo esto lo detengo, lo vuelvo a levantar. Si acá me genero otro request, voy a poner saludo de nuevo. Y a saludo le mando saludo. Y le pongo Juan. Que me devuelve hola Juan, ¿no? Hice un controlador, un endpoint rápidamente para mostrarle cómo ahora le puedo agregar a este método, le puedo agregar que caché, que maneje una caché con el dato del nombre, ¿no? Voy a estar, de nuevo, voy a estar cacheando el dato de nombre. Así que, primero, me debería ir voy a detener el servicio, voy a quitar esto, voy a agregar acá otra entidad que sea, perdón, otra configuración que sea, tengo caché products, product caché config, a este le voy a decir saludo caché config, y a este le voy a dar un tiempo menor. Estos son 3 segundos, perdón, 3 minutos, le voy a dar, lo voy a dejar ahí, 60 segundos. Y, ¿qué me falta? Agregarlo acá a la caché configuration. Caché configuration le tengo que agregar saludo, saludo, listo. Esto entiendo que debería funcionar. Puede fallar, dijo Tuzán, pero bueno, crucemos los dedos. Ahí está. E inicia el servicio. Voy a limpiar de nuevo para tener el output del servicio limpio. Y voy a hacer un request, ¿no? De nuevo, primero, miremos la caché, los datos de Redis, no tiene ninguno, o sea, los productos que tenía cacheados se fueron eliminando, ¿no? Con el tiempo que pasó, y lo que voy a hacer ahora es hacer un request. Hacer un request, hola Juan, voy a poner hola Pedro, y esto me debería estar agregando acá. No sé no, importante, sabía que podía fallar. Nos falta agregarle al controlador, decirle, che, el request que me llega acá, el response, cachéalo en tal lado. O sea, lo que nos falta es la notation de cacheable, ¿no? Eso lo hacemos desde acá. Voy a copiarme este, se lo voy a agregar acá al controlador. No, perdón, este no era. Cacheable, listo. Esta notation no va, este agregado, perdón, no va. Y acá le voy a decir que utilice la caché saludo. Saludo. Y que la key sea el nombre, ¿no? Vamos a ponerle el nombre. A ver. Nombre. Listo. Bueno, vamos de nuevo. A ver si ahora tenemos suerte. Hacemos los dedos. Limpio. Vamos a saludar a Pedro. Saludamos a Juan. Y en teoría ya debería haber aparecido acá. A ver. Exactamente. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Repasando. Acabo de, al controlador nuevo que creamos que devolvía un string con un saludo,
le estoy dando el atributo, le estoy dando la capacidad de cachear el dato que recibe, que lo caché en memoria, con un time to lead distinto, ¿no? Yo si sigo invocando al producto, al listado de productos, por ejemplo, vamos, esto de nuevo va a la base de datos, registra en caché, y lo que vamos a estar viendo es que cada uno tiene su time to lead independiente, ¿no? Tengo la entidad saludo, la que acabo de inventar para mostrarle que se puede configurar esto también a nivel controlador, y la entidad productos, que era el caso que ya habíamos visto, que estaba, que el dato cacheado estaba a nivel servicio, pueden convivir utilizando el mismo, la misma base de datos Redis. Así que, nada, muy bueno esto. Muy bueno esto. Así que nada, no sé si tenemos preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas. Ujú. A ver, Manuel pregunta, ¿cómo se logra identificar y actualizar la caché con las diferencias de en la información del caché y de la DB? La identificación se la das a través de la primary key que le marcás. O sea, en la configuración, cuando vos definís que este dato va a ser cacheable, vos definís una primary key. En este caso fue nombre. Y en el caso de servicio, fue el ID, que el ID es el dato que recibe el método, ¿no? Y este ID es el identificador único del producto, en este caso. No sé si eso responde tu pregunta, Manuel. Seguimos con la que sigue. Leandro pregunta, ¿la consola de administración de Redis está solo disponible en dev o está disponible en producción y hay que asegurar el endpoint? Mm, La consola, en este caso, es un producto aparte, digamos. Yo lo tengo hosteado en mi máquina a través de Docker. Yo tengo una imagen de Docker con esta web que sirve de consola para ver los datos en Redis. A efectos de este ejemplo, no le configuré un usuario y una clave, pero vos le podés configurar a Redis, al motor, un usuario y una clave y hostear en otro lado, aparte, esta consola, ¿no? Y con ese usuario y clave a esta consola le tenés que dar el usuario y la clave y podés acceder desde esta consola hacia la base de datos de Redis. Lo podés configurar tanto en testing, desarrollo, producción, donde quieras. Todo depende, digamos, del lugar de trabajo donde estés trabajando. Obviamente en un banco, imagino que no van a dejar un, consulta libre, digamos, a la base de datos de Redis. Pero bueno, va a depender del contexto de tu entorno de trabajo, digamos. Bien. La posibilidad técnica está, digamos. Eso quiero subrayar, digamos. Bien. Digamos, si lo querés hacer, lo podés hacer, la cosa es si sobrevivís al departamento de Claro, seguridad. claro. Bien. Alejandro pregunta, ¿cuándo nos recomendás usar Redis a nivel implementación y a nivel infraestructura? Bueno, va a depender mucho del contexto de tu sistema, de tu aplicación. A nosotros nos tocó implementar esto en un contexto de un home banking. Imagínate, no voy a mencionar qué banco, pero en un contexto, imagínate un contexto de un home banking que está conectado a muchos sistemas, o no sé, un mercado libre, también, mira, también un e-commerce que por detrás se conecta a muchos sistemas. En ese contexto es favorable, digamos, este tipo de implementación, porque vos estarías, y más, y más si y no está todo, si esos datos dependientes no están en la misma red. Es decir, vos tenés tu sistema en una red y tenés que ir a buscar datos que están en otro sistema, que están en otra empresa, en otro data center, inclusive por ahí en otra nube o en otra región de AWS. Entonces, la latencia de la consulta de esos datos es significativa. En esos casos te conviene poner este tipo de base de datos cercana dentro de la red donde está tu sistema, de modo tal que cuando
cuando uno consulta, digamos, es castigado por el tiempo de latencia de ir a buscar el dato hasta la fuente de datos, traerlo. Pero las siguientes llamadas ya lo resuelve dentro de la misma red. No sé si eso responde a la pregunta. Buenísimo. Un comentario más sería si estás a nivel implementación y no a nivel infraestructura, tenés más control sobre los TTL, por ejemplo. Si a nivel infraestructura es como que cubrís toda la infra, si a nivel implementación podés definir este método, tenés este TTL, este otro. Así es, no es un balance. Y también, bueno, va a depender también del dato en sí, ¿no? De si el dato tiene una frecuencia de cambio, bueno, ahí sí te conviene ir a la fuente del dato. Pero si el dato no se modifica muy frecuentemente, ahí sí te conviene cachearlo de tu lado, de tu red. Por ejemplo, si seguimos el ejemplo de un sistema distribuido en distintas redes. En ese caso sí te conviene tenerlo de tu lado. Perdón, una corrección de lo que dije. No, a nivel infraestructura lo podés configurar a nivel más fino, pero lo tenés que hacer de forma global. Podés decir que si le pegás a esta path, tenés un TTL especial, pero en un solo lugar tenés que configurar para todos los paths de toda la infraestructura. Si a nivel de implementación, te encargas de configurar solamente lo de esa implementación. Sí, básicamente sería infraestructura para sistemas distribuidos y grandes, a nivel de implementación, sistemas pequeños que solamente abarcan ese dominio como tal. Bien, y segunda pregunta, que viene asociada a la anterior, es ¿qué herramientas de monitoreos nos podrías recomendar para validar la salud de nuestro servicio de Redis en el tiempo? Bueno, en el caso que nos tocó implementar Redis, le habíamos conectado Dynatrace para monitoreo, pero eso era porque la empresa usaba Dynatrace para todo, era todo. Tenía una cafetera, le ponía Dynatrace ahí, ¿se entiende? Pero bueno, servía bastante para monitorear la salud, la memoria. Recordar que estos datos se persisten en la memoria del servidor, con lo cual la capacidad de datos que la cantidad de datos que podés registrar es la capacidad de memoria que tenés en el servidor. O sea, mientras más grande el servidor, más datos podés guardar, pero siempre hay un límite físico, ¿no? Y entonces es importante, agradezco la pregunta porque es importante tenerlo monitoreado, ¿no? Para saber cuándo está creciendo demasiado, cuándo no, si puedo aumentar un poco más los datos que puedo registrar y ese tipo de cosas. Bien. Nahuel pregunta, nos dice, utilicé Redis como caché, pero para implementaciones más pequeñas. En el caso de una aplicación que tiene mucho tráfico de usuarios, ¿cómo se va gestionando el almacenamiento de datos de caché, en caché? ¿Cómo se gestiona? Perdón, por ahí no entendí la pregunta, pero a ver, está por ahí para... Me parece que es un tema de escala, o sea, en aplicaciones que tienen mucho tráfico de usuarios, ¿cómo se va gestionando el almacenamiento de caché? A mí me parece, esto es lo que voy a entender de la pregunta, ¿no? Si tenés mucho tráfico de usuarios, puedes llegar a tener muchísimo caché, capaz algo que vaya eliminando, que vaya limpiando espacio, si se llena mucho la memoria, supongo que se referirá. Sí, también podés dar fino en el time to lead, digamos. O sea, lo podés administrar a través del time to lead. O sea, si tenés muchos... Bueno, es que en realidad pensá que estos datos cacheados no es por sesión de usuario. O sea, si vos tenés una aplicación que tiene una gran cantidad de usuarios, está bueno que tengas Redis porque el primero va a ser la consulta y el resto de usuarios se van a ver beneficiados porque el primero haya hecho la consulta, ¿no? No sé si por ahí entendí bien la pregunta o si estoy Sí, respondiendo. hizo otra pregunta que capaz nos hubiera aclarado más, justo ahí lo mencionó por el chat. ¿Hay A algún ver. criterio que utilices para definir por cuánta cantidad de tiempo guardar estos datos más allá del feature que los utiliza? A mí me parece que el TTL lo elegís
en base a métricas. Vos idealmente tenés un sistema de monitoreo para ver cuántos requests vas recibiendo en los distintos endpoints, y decís, bueno, a esto lo puedo resolver poniendo una caché. Y si vos ves que hay qué sé yo, un montón de requests distintos, tenés que comparar eso contra un montón de requests que reciben la misma respuesta, o sea que tenés hits en la caché. En general, es agarrar el monitoreo, me parece a mí, y empezar a sacar cálculos entre qué tanto se renuevan los datos, que era lo que mencionaba Maxi, pero también tenés que calcular, bueno, qué pasa si tengo entradas nuevas en la caché, yo cada 0,5 segundos y tengo TTL de 30 minutos, va a explotar. Claro, claro. O no, Entiendo. depende de la máquina que tenga, porque hay unas máquinas que son Entiendo impresionantes. que también la implementación de Redis la impulsa un poco la observabilidad, porque vos estás viendo, digamos, que hay mucha latencia en algunas consultas y eso lo tenés que estar viendo a través de nuevo, se me ocurre Dynatrace, algún otro Prometheus, alguno de esos, digamos. Sí. Es más, la necesidad misma de caché capaz te la da la observabilidad misma. Claro, exacto. Bien. Xavi pregunta, con múltiples parámetros en un método cacheable, ¿cómo se codifica la primary key de Redis? Si se suman muchos parámetros en la primary key, tal que el caché miss pueda hacerse alto. ¿Hay alguna forma de obtener una métrica de caché hit miss, cosa de determinar si es conveniente poner un método como cacheable o no? Bueno, esto está relacionado a la anterior, me parece. Capaz de ver cómo saber qué primary key usar para que sea lo más eficiente posible. Para mí, la primary key no depende de eficiencia, sino de identificación de datos. Maxi, corregime si, si escuchás algo raro de lo que digo. No, para mí está bien. Y igual me quedé pensando si hay alguna métrica, si el sistema te provee alguna métrica de caché hit o caché miss. Me lo anoto para investigarlo, porque eso no lo había visto. Sería interesante porque justamente eso te permite refinar, digamos, el método que utilizás para guardar o no. La primera key y eso. Sí, y de hecho eso es algo que tenés que analizar cuando estás haciendo la caché, porque no es lo mismo pegarle un endpoint global que siempre te da la lista de países, como diste el ejemplo, y no es lo mismo que te dé la lista de playlist cuando eso depende del usuario. O sea, eso es algo que tenés que tener en cuenta en la primary key. Me parece que ese diseño te lo da más bien el dominio y no tanto no es tanto un tema de performance. Claro. Va a depender mucho del contexto, ¿no? Lo que podés tocar para manejar el tema de hit miss es a lo sumo el TTL, capaz. Claro. Bien, Manuel pregunta, ¿cuáles flujos entre el caché que maneja Redis y la actualización, ¿cuál es el flujo entre el caché que maneja Redis y la actualización de la DB? ¿Un nuevo registro se ingresa primero en la DB y luego se refresca en la caché? Eso lo podés manejar a través de los agregados, digamos. Tanto el insert como el delete o el update, utilizando la annotation put. A través de los agregados, fíjate en uno de los ejemplos, a ver si creo que lo tengo acá, en uno de los ejemplos mostraba que acá, before invocation, esto se ejecuta, o sea, el ingreso, bueno, en este caso es una eliminación, es un evic. La eliminación de la caché se ejecuta antes de la invocación de todo este método. ¿Ok? En este caso, respondiendo a la pregunta, primero se ejecuta el delete en la caché y luego en la base de datos. Pero vos lo podés controlar, eso lo podés controlar, depende
depende el contexto de los datos de las entidades que estés manejando, digamos. Bien. Sobre la pregunta anterior, un comentario que deja Xavi es, Premedy keys muy complejas hacen que los datos sean muy esparsos, así que aumenta el caché miss. Sí, y me parece si las primary keys son demasiado complejas, capaz que el caché ni te sirve, porque si tenés demasiados parámetros, tienen que coincidir todos para que tenga sentido. Eso es, de nuevo, algo para analizar cuando estás viendo si te conviene, cómo, es parte del diseño de ello. Bueno, no tenemos más preguntas, tuvimos unas cuantas, lindo estuvo. Entretenido, muy lindo. Tal cual. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Espero que los hayan disfrutado de esta charla que tuvimos. Ah, sí, Manuel. No sé si le erró. Viste a veces cuando querés dejar un emoji y levantas la mano. Sí, me faltaba repasar los takeaways. Dale. Antes de despedirlos a todos, bueno, los takeaways es qué nos estamos llevando de esta charla, ¿no? Nos llevamos que la implementación de Redis, de Spring Boot Caché con Redis reduce el tiempo de respuesta, alivia la carga de la base de datos o de las dependencias de las APIs que de las APIs que estamos consultando, de la fuente de datos, ¿no? Llamémosle fuente de datos a partir de ahora, de la fuente de datos, y esto que nos provee mayor escalabilidad, o sea, podemos crecer en cantidad de uso de nuestra aplicación, dado que los tiempos de respuesta se vieron beneficiados, ¿no? Así que bueno, las preguntas, esto ya está, así que bueno, ahora sí, muchas gracias, ¿eh? Bien. Si pueden, dejamos ahí un formulario para que nos den feedback, para ver qué podemos mejorar, o incluso si hay algún tópico que quieren que tomemos en un Digital Bit futuro. Estén atentos en el canal de LinkedIn e Instagram, ahí vamos a publicar la grabación de esto, y para enterarse de cualquier novedad, cualquier próxima edición. Así que, gente, nos vemos en la próxima, que tengan una buena semana y un lindo fin de año. Gracias a Buenísimo, todos. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, No, gracias. gracias. Nos vemos. Buen día.